Todo hijo cita a su padre en sus palabras y obras. Esto lo dijo Terry Gilmans. Mucho se ha hablado acerca del rol del hombre como padre y el rol del hombre como esposo, pero muy poco acerca de cuál debería ser nuestro rol como hijos. Hoy hablaremos de este tema. Bienvenido a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Bienvenido una vez más aquí a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y me da mucho gusto que nos acompañes una vez más aquí en una emisión de nuestro programa. Mucho se ha hablado en la actualidad, se ha escrito mucho al respecto del rol que debemos de llevar como hombres, del rol que debemos de llevar en particular como esposos o como padres. Pero poco se ha hablado acerca del rol que deberíamos de llevar como hijos. Y este tema es muy importante. Me gustaría mucho poderte comentar acerca de este tema, haciendo una comparación relacionada a las diferentes generaciones que han estado viviendo en nuestra historia. Solamente algunas de ellas. Por ejemplo, en la actualidad, que nos encontramos con una generación que se encuentra sobreestimulada en cuestión de la comunicación, de la información, de los medios que la rodean. En cuestión en particular al uso del Internet. Vemos a pequeños y vemos también a adolescentes y jóvenes que tienen falta de concentración y también una falta de hábito en la lectura, por ejemplo. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué es algo grave? Es algo grave porque al no utilizar herramientas como la lectura y al no utilizar habilidades que se les conocen habilidades blandas como la concentración, el cerebro comienza a perder habilidades de manera literal. Y eso es algo que están enfrentando hoy en día las generaciones y que les afecta también en su rol como hijos. Encontramos una generación la cual se encuentra estresada cerebralmente hablando e incluso con un problema muy fuerte de insomnio. Se dice que el momento en el que más están usando redes sociales como TikTok o Instagram es precisamente en las madrugadas. Se dice que muchos adolescentes y muchos jóvenes es el tiempo en el que dedican horas a poder estar consumiendo este tipo de información. Lo que no se están dando cuenta, o quizás sí, es que esta información o este mal hábito causa daños severos en todo su proceso neuronal. Y esto les afecta directamente también como hijos. Es decir, no pueden cumplir el rol o no se dan cuenta o no son conscientes del rol que deberían de cumplir. También se habla de un aislamiento, de una falta de curiosidad y mucho estrés y mucha ansiedad. Estos son algunos factores muy importantes que mencionar, porque vivimos en una generación que cada vez está aislando más una de otra. Estamos a punto de entrar o nos encontramos en los albores de la famosa Web 5.0, donde algunas de sus características será pues el uso excesivo del metaverso, el uso también excesivo de la realidad aumentada, que va a generar en los usuarios pues una falta de necesidad de poder relacionarse con otros. Ahora esto llevémoslo al plano de los hijos. ¿Qué va a pasar con aquellos hijos en los cuales su necesidad de relacionarse se vaya a encontrar precisamente en estas redes sociales, se vaya a encontrar precisamente solo en este tipo de metaversos? ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, lo que ya está comenzando a suceder, ¿y qué es? Problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de falta de comunicación, de concentración, de imaginación o de creatividad incluso. Esto ya es algo que se da con mucha, pues de manera muy común. También, por ejemplo, algo muy interesante es que son poco empáticos y también son muy materialistas. Este es uno de los grandes problemas que encontramos en los niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad que pues están viviendo ese rol de hijos. Esa problemática que tiene que ver con el no reconocer el esfuerzo de los padres, el no reconocer todo lo que se les ofrece y simplemente verlo como algo que llega de manera natural para sus vidas. Y esto los hace sumamente materialistas. Todo esto que estoy hablando, que parecieran ser términos relacionados solamente a la tecnología o incluso aspectos psicológicos o de neurología, tiene que ver mucho también o se va a ver reflejado en la actitud que van a tener como hijos, los niños, jóvenes y adolescentes. Es muy interesante tomar todo esto en cuenta porque de esa manera podemos entender el por qué quizás esta generación está perdiendo tanto el rol de hijo
y solamente está viviendo en un rol que pareciera ser un rol que tiene que ver con la modernidad solamente. Y aquí quiero hacer la comparativa con la generación X, esa generación nacida entre los 60s y los 80s. Déjame leerte un poco al respecto de ellos. Esta generación vivió, por ejemplo, una baja en la natalidad, que quiere decir que en ese tiempo se fomentaron muchos programas de cuidado en relación a los hijos que se tenían. Y esto hizo que fueran familias pequeñas en cierta forma, de 2 o 3 hijos solamente, y que por lo tanto quizás el rol que se vivía pues era un poco diferente al de sus antecesores. Es decir, estos hijos no tenían tanta preocupación en cuestión de grandes números como familia, que era muy difícil poderles proveer alimento y cubrir todas sus necesidades, era algo muy diferente. Vivieron esta generación el inicio de esta ola tan terrible que tiene que ver con el divorcio, con padres que se empezaron a divorciar y que por lo tanto ellos viviendo eso comenzaron también a vivir el fenómeno de las familias compuestas. Estas familias donde viene el padre que ya estuvo casado y trae a sus hijos de su matrimonio anterior y viene también la mamá con hijos de un matrimonio anterior y entonces generan una familia compuesta. Y esto hace sumamente difícil al inicio el poder llevar una armonía adecuada. También comenzó la sociedad a ser más liberal y enfrentó problemas económicos. Todo esto afectó a los que en la actualidad seguimos siendo hijos, que contamos con la bendición ya sea de tener a nuestro papá, a nuestra mamá, o a nuestro padre o a nuestra madre. Y el verlo desde esa perspectiva también generó un rol diferente como hijos. Es decir, la generación X tiene un rol muy diferente a desarrollar como hijo a la generación que vive en la actualidad, donde pareciera ser que ni siquiera hay una conciencia acerca de la importancia de vivir y cumplir también con los requisitos o con las obligaciones al ser un hijo. Pero quiero hablarte de una generación todavía un poco anterior, que es la generación de los baby boomers. Esta generación de aquellos que nacieron entre el 46 y el 64. Para esta generación, la familia era muy importante. Era un valor que era casi invaluable. Es decir, para ellos, los hijos, el matrimonio, la hermandad, se convirtía en algo que tenían que cuidar sobre todas las cosas. Es por eso que a veces encontramos esos choques entre los abuelos y los jóvenes o adolescentes de estas generaciones actuales, donde lo que llega a suceder es que no se comprenden en el rol que deberían de estar llevando como hijos. También algo muy interesante que se dio fue el fenómeno de la independencia. Estas generaciones de los baby boomers eran muy independientes. Eran personas que a muy temprana edad sabían trabajar, sabían depender de ellos mismos. Les preguntamos a algunos hombres, salimos a las calles y les preguntamos qué pensaban acerca de su rol como hijos. Vamos a ver qué fue lo que nos mencionaron. Ángel, de acuerdo a tu perspectiva, ¿cuál crees que debe ser el rol de un hijo? ¿Cómo se debe comportar un hijo? Pues yo digo que depende de la situación. Por ejemplo, alguna situación que se te ocurra que venga a tu cabeza. Pues si va como todo él quiere, todo bien, yo digo que debe ser un niño bien portado, con respeto a toda la gente y amando. Okay. En este caso, hablando de ese rol de hijo, ¿verdad? ¿Tú cómo expresas o de qué manera práctica vives tu rol de hijo hacia con tus papás? Yo la vivo bien porque cuando él ocupa algo de mí yo lo hago y cuando yo ocupo algo de él lo hace. Entonces, ¿tienen una buena relación padre-hijo o mamá-hijo? Sí. Sí. Ok, muy amable, gracias. Santiago, para ti, ¿cuál crees que son las características principales o el rol que debe de llevar un hijo? Pues yo creo que obedecer, hacer las tareas, ayudar también a los roles de la casa y yo creo que ayudar a la madre a las tareas que puedan ser difíciles para ella. Actualmente, ¿tú crees que los jóvenes, así tus amigos que tienes, por ejemplo, sin mencionar a nadie, ¿verdad? Pero ¿crees que están cumpliendo o están conscientes de su rol como hijos? Pues algunos, porque siento que algunos pueden tener diferentes problemas como problemas familiares o algo así y siento que a veces eso es complicado, pero creo que precisamente acercarnos a Dios uno puede mejorar y puede trabajar en eso. Es decir, si tenemos ahí un acercamiento con Dios, ¿podríamos tener como una guía de cómo ser un buen hijo? Así es. Okay. Abraham, ¿cuál consideras tú en estos días que debe de ser el rol que debe de llevar un hijo en la casa, en la familia?
Bueno, yo creo que con mi generación empezamos a cuidar más a nuestras mamás, a nuestros papás, hermanos, hermanas, dependiendo. Okay. Entonces, lo que es mínimo ayudar a hacer el quehacer, sacar la basura, apoyar en los deberes de la casa, creo que es importante. Okay. Y creo que ha evolucionado, en mi opinión, en ese aspecto para la sociedad. Si no fuera mucha indiscreción, ¿cuántos años tienes tú? 31. Hablas de tu generación, ¿verdad? ¿Tú has notado que en esta generación quizás el rol del hijo ha perdido importancia o no esté consciente realmente la generación actual acerca de su rol como hijo? Los más jóvenes ahorita creo que sí han perdido un poco, creo. Creo que todavía mi generación y los que estuvieron mucho antes tenían un rol todavía más de ser como una persona que tuviera una opinión más en la casa. Entonces, obviamente respetando jerarquías y teniendo en cuenta que tampoco estamos por encima de nuestro papá o de nuestra mamá. Ok, eso es muy interesante saber. Entonces para ti es muy importante, lo mencionaste, la jerarquía. ¿Un hijo debe comprender las jerarquías según tu opinión? Sí, claro. O sea, mientras estemos bajo el techo de nuestros papás, son sus reglas y tenemos que respetarlas, nos guste o no nos guste, la edad que tengamos. Ok. Muy interesante, muchísimas gracias, muy amable. Después de haber visto estas entrevistas que son muy interesantes, pues nos van a generar también más información para poder ir llegando más y más a lo importante de este tema del rol como hijos, igual siendo hombres, cómo es que lo desarrollamos. Recuerda, esto es Hombre Radical, regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Nos encontramos ya en la sección de este tema tan importante que es el de un hombre como hijo, en esta temática que es una temática que a veces no se aborda tanto, pero es importante que la podamos también abordar. Y se encuentra conmigo un muy buen amigo ya de hace varios años, que es mi amigo Dani Quiroz. Mi amigo Dani Quiroz es licenciado en Ciencias del Deporte, ha ejercido en esa área y también es comerciante. Él es pastor y anciano en la Iglesia de Discípulos de Cristo Galerías, sirve como pastor de jóvenes y también está estudiando en el Seminario Integridad y Sabiduría en una concentración de pastores. Y es un gusto tenerte aquí, Dani. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Gracias por la invitación y encantado de poder colaborar con ustedes. Gracias, Dani. Muchas gracias. Dani, esta entrevista surge porque hace tiempo, ¿verdad? Tú siendo parte de una organización muy padre que se llama Escuela para Padres. Para Padres, sí. Y dentro de Escuela para Padres tú nos estabas dirigiendo en una mesa a varios papás y ahí surgió una conversación muy interesante sobre la dinámica que llevabas o que llevaste en algún momento, por ejemplo, con tu papá, con tus hermanos. Hablábamos del antes de Cristo, del después de Cristo, ¿verdad? Sí. Y todo esto. Y a mí me gustaría preguntarte para empezar, ¿cuál consideras tú que es la perspectiva actual acerca de los hombres o que tienen los hombres sobre el ser un hijo? Fíjate que yo creo que esta pregunta tendríamos que abordarla desde el ser, ¿no? Okay. Y no desde lo que hace un hijo. Yo creo que tendríamos que tener en cuenta primeramente qué es ser un hijo, ¿no? Okay. Esta serie de definiciones nos van a ayudar a entender mejor el rol, porque muchas veces creo que nos enfocamos en lo que debe de hacer un hijo, ¿no? Okay. Y vamos creciendo y sabemos lo que tenemos que hacer porque nos lo van inculcando. Ya. Sin embargo, qué bueno sería que pudiéramos entenderlo desde soy un hijo y cuál es el rol que debo de tener como hijo, ¿no? Eso es muy interesante porque a final de cuentas todos somos hijos. Claro. ¿No? De alguna manera, y me llama mucho la atención lo que mencionas porque al iniciar desde el ser, estamos hablando que al identificar lo que somos y identificarlo de la manera correcta, quizás podamos vivirlo de la manera correcta, ¿verdad? Y desde ese sentido, ¿qué nos puedes platicar, Dani? Yo creo que es también algo variable. Yo creo que se ha desvalorado la parte de hijo. ¿Por qué te digo esto? Yo creo que la carga de los planes de ser hijo, de hacer las cosas como hijo, eso a veces nos va marcando más que el hecho de ser hijo. Y creo que tendríamos que valorar primero el hecho de que somos hijos, porque eso nos va a marcar la pauta para poder hacer lo correcto, creo yo. Y sobre todo darle el valor que tiene, sobre todo el día de hoy, el hecho de ser hijo. Así es. ¿Qué crees tú entonces, viéndolo desde esa perspectiva, que sucede en la actualidad? ¿El hombre del día de hoy o de hoy en día sabe qué es ser hijo? Yo creo que
tendríamos que ahondar más en la enseñanza acerca de esto. Okay. Porque, vuelvo a insistir, creo que muchas veces, desde la concepción, incluso tendríamos que preguntarnos a veces por qué quiero tener hijos, ¿no? Que eso desde ahí comienza el hecho de que si mis intenciones van por el hecho de satisfacer alguna necesidad acostumbrada por la sociedad, pues entonces al momento de que yo tenga a mi hijo, no voy a enseñarle desde el ser hijo, voy a enseñarle desde incluso las posturas, la responsabilidad de ser hijo, pero ¿qué realmente comprende el que yo pueda ser un hijo? Entonces, creo que se tiene que abarcar desde ahí, en un todo, vamos a irlo viendo más adelante, pero creo que el punto medular, vuelvo a insistir, es entender lo que significa serlo, Así es. más que las responsabilidades que conllevan esto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Dani, ¿cuál era tu percepción de tu papel como hijo antes de conocer de Cristo? Honestamente, Sí. Cuando yo analizaba esto, honestamente es difícil para mí recordar cuál sería mi percepción antes de conocer a Cristo acerca de ser hijo, ¿no? Del rol como hijo. Ya. Te soy sincero, no encontré mucho en mi historia. Sí. Lo que sí te puedo decir es que tenía un concepto terrenal, Okay. ¿no? Y este concepto era el de hacer las cosas que hace un hijo, ¿no? Porque obviamente yo vi a mi papá, crecimos relacionándonos obviamente con otras familias y tenemos grandes ejemplos de lo que significa o de lo que hacía mi papá, por ejemplo, como hijo. Pero antes de Cristo no tenía claramente o la definición clara, el impacto de lo que significa ser un hijo. Okay. Hasta que entonces viene esta conversión, hasta que viene el alcance de Dios a mi vida, y entonces empieza a cambiar mi perspectiva acerca de lo que significa el rol como hijo. Así es. Sí. Creo yo que en base a lo que nos vas platicando, Dani, finalmente se requiere como de, ya sea que estés en Cristo o no, como de una madurez en cuestión de la edad, en cuestión del pensamiento, para ir comprendiendo que eres un hijo y que como hijo quizás vas a tener ciertas características o responsabilidades y también beneficios, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Como hijo tenemos que aprender sobre la sujeción, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender la obediencia, y creo firmemente que es Dios quien nos enseña a hacer esto. Okay. Esta parte la conocemos cuando realmente nos encontramos entendiendo que somos hijos de Dios, ¿no? Porque tenemos un parámetro, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, aprenderlo de una manera profunda, obviamente lo hace Dios en nuestro corazón. Y me parece que es muy importante entender todo esto no como algo que yo tengo que hacer, sino algo que yo tengo que ser, algo que va a marcar mi vida, algo que me va a responsabilizar, me va a llevar más allá de lo que tengo que hacer, ¿no? Para enfocarme realmente en lo que significa ser un hijo, y partiendo de eso, entonces de manera natural yo voy a actuar como tal. Eso es muy interesante lo que mencionas, porque creo que nos lleva como a hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entre aquellos que por la gracia del Señor podemos conocer del Evangelio, pero también aquellos que quizás no conocen del Evangelio, y que estas dos personas, creo que por lo que nos dices que es muy interesante de verdad, hacen la diferencia. ¿Cuál es lo que noto de acuerdo a lo que me dices, Daniel? Primero, aquellos que no conocen del Señor, quizás su perspectiva es cómo deben de actuar como hijos, ¿no? Por tradición, por cultura, por costumbre, porque se los imponen. Pero aquel que ha venido a Cristo, por lo que nos dices, aprende a ser hijo. Y entonces al aprender a ser hijo, comienza a vivir esa dinámica de una manera natural. ¿Es eso lo que nos quieres tú transmitir? Sí, y reflexionar en esto es muy importante porque va a impactar en tu futuro, va a impactar en el hecho de que yo pueda realmente anhelar tener hijos.
porque ahora eso va a estar, va a tener una base más sólida. Hoy incluso encontramos parejas jóvenes que sí aceptan el matrimonio a lo mejor, pero que no quieren tener hijos. Porque están a lo mejor en una idea en la cual quieren disfrutar de una libertad y piensan que tal vez un hijo va a bloquear esa libertad o va a traer a lo mejor responsabilidades que no van a permitirles compartir su matrimonio en toda la plenitud, ¿no? Esta es una idea errónea. Si yo entiendo que soy un hijo, si yo sé lo que es ser un hijo, si yo tengo el parámetro de Cristo como el hijo que fue, entonces voy a entender que va más allá de mis deseos, sino es algo planeado por Dios. Es algo que Dios mismo establece en la creación, no solamente como una procreación, sino también como una relación que a final de cuentas es parte de su plan, desde el inicio. Así es. Esto nos lo está anunciando desde el principio, ¿no? Es por eso que es importante que podamos hacer esas dos diferenciaciones, ¿no? Sí. Porque realmente Cristo nos enseña y nos lleva más allá. Así es, y a final de cuentas creo que es una clara diferencia, ¿verdad? Entre crecer en una cultura donde quizás estos jóvenes que tú mencionas como ejemplo del día de hoy no quieren ser padres porque han tenido una imposición de hijos, ¿no? Y quizás también dentro de esta cultura tan egoísta que estamos viviendo, pues ellos simplemente no quieren aportar o no quisieron aportar esa parte de ser hijos, ¿no? Incluso hasta se quisieron quizás independizar muy pronto. Incluso ahorita me viene a la mente pues esta parte de tantos matrimonios que quisieran tener hijos y por alguna razón no lo han podido tener, cuestiones naturales, de sus cuerpos, en fin, anatómicas, perdón. Y hay mucha gente que teniéndolo no lo valoran, ¿no? Entonces por eso yo también hablaba al principio que a veces yo creo que está desvalorada la parte de ser hijo. Así es. No profundizamos en eso, ¿sabes? Yo creo que ahora que me preguntabas acerca de antes de Cristo, yo decía, no vivía tan conscientemente como ahora lo puedo hacer. Y es que esa conciencia despierta. Eso es muy importante. Podemos valorarlo más. Claro que sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? A final de cuentas, tener esa conciencia, pero es una conciencia diferente, ¿verdad? Y es lo que también en un momento más vamos a hablar al respecto, pero es muy importante que podamos ver cómo todo esto nos lleva al entendimiento de no solamente aprender a hacer algo, sino realmente ser lo que debemos de ser. Y esto es lo que vamos a ver también en un momento más en la siguiente sección que tenemos de este podcast, ¿verdad? Cómo Dios lo ha definido, como bien nos ha dicho Daniel, desde el principio, cómo Él ha definido todo esto. Entonces te invitamos a que no te despegues de esta muy interesante charla que tenemos en tu programa Hombre Radical. Recuerda, estamos hablando acerca del hombre como hijo. Soy tu amigo Alex M. Acuña, no te despegues, regresamos en un momento más. Regresamos aquí a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y estamos tratando este tema tan importante, poco tratado y tan importante que es el del hombre como hijo. Y estoy aquí con mi amigo Dani, que estamos teniendo una conversación muy interesante donde nos está hablando acerca de no solamente saber qué hacer como hijo, sino saber qué eres, es decir, ser como hijo, ¿verdad? Y aquí en ese sentido, Dani, quiero preguntarte, en tu caso, ¿cómo cambió tu percepción de precisamente ese ser hijo cuando veniste a Cristo? Fíjate que fue un cambio completamente radical. O sea, yo creo firmemente que esto lo hizo el poder reconocer la figura de Cristo. Eso fue lo que cautivó mi conciencia. Yo hablaba hace un momento acerca de la conciencia, ¿no? Y creo firmemente que parte de lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros es activar nuestra conciencia, tanto la activa que está siendo transformada, ¿no? De tal manera que podamos entender las Escrituras y que sepamos que nuestra relación con Dios nos lleva a una vida más allá de lo terrenal. Entonces, lo entendí muy bien, fue radical en mi vida, porque entender la sujeción para un corazón orgulloso no era fácil. Entender la obediencia, nadie nacemos sabiendo obedecer. No. Y es el Hijo de Dios quien nos enseña a obedecer. Así es. Y algo muy importante, entender que también
este rol de ser hijo implica sacrificio. Ya. Porque va en contra de muchas de las cosas que tú quieres. No solamente el hecho de que como papá te diga, tráeme un vaso con agua, o haz esto, o las labores de la casa, no, va más allá de eso, de ese sacrificio terrenal, implica un sacrificio que puedes entender desde la perspectiva de sujetarte. La sujeción significa despojarte a ti mismo. Okay. Entonces, eso es lo que Cristo hizo. Y entonces, pues sí, fue un cambio radical en mi vida y obviamente una gran bendición. ¿Qué recuerdas, o por ejemplo, si tuvieras alguna anécdota, algo que pudieras tener a tu mente, que pudieras marcar la diferencia, ¿no? Decir, antes de conocer del Evangelio, yo era un hijo de este estilo, pero cuando comencé a conocer del Evangelio, empezó a cambiar algo. ¿Te acuerdas alguna anécdota, algo que viste de manera notoria? Pues te puedo decir que el día que precisamente me bauticé, porque fue una tarde de domingo, lo recuerdo perfectamente, un 14 de enero del 2007. Yo tenía ya un año yendo a la iglesia por influencia de quien es ahora mi esposa. Éramos simplemente amigos. Y ese día, cuando yo llegué, yo iba acompañando a mi cuñada, que hoy es mi cuñada, porque ella se iba a bautizar. Yo no, yo simplemente iba a ver. Entonces, sucede que en el momento en que yo le busco para saber si había entrado a la parte de la charla que les iban a dar, no está ahí. Y la persona que iba a dar el estudio del bautismo me invita a pasar. Entonces, a partir de ese momento para mí fue algo que está pasando, ¿no? Y algo empezó a suceder dentro de mí. Una lucha que, como bien lo mencionas ahorita, empezó a causar cambios. ¿Y sabes qué era lo que yo pensaba? Yo decía, pero es que si hago esto, mi papá se va a enojar conmigo. Pero el otro pensamiento era, pero es que yo tengo que obedecer a mi padre. Dios había cambiado mi mentalidad en ese momento. Entonces, yo decidí obedecer a Dios. Y obviamente después vino para mí, mi familia no lo aceptó, fue un tiempo muy difícil para mí, por eso digo que fue radical. Y con eso vinieron muchos cambios que sustentaron mi decisión en ese momento. Era una persona explosiva, era una persona aislada, que eso lo dejaron de ver mis padres, por lo que Dios empezó a hacer conmigo. Y fue la respuesta, yo creo que para ellos, de que la decisión que había tomado era la correcta. Wow, qué interesante, porque marcas aquí también un orden, ¿no? Como Dios es, yo siempre lo menciono mucho, es un Dios de orden. Y al momento de que tú decides sujetarte a Dios, a tu Padre Celestial, entonces también puedes sujetarte de mejor manera a tu Padre terrenal, ¿no? Vamos a manejarlo como es. Y se vio claramente, ¿no? Qué interesante lo que nos mencionas también de manera muy práctica. El hecho de que tus papás comenzaron a ver que era real ese cambio en ti y que era un cambio que también a ellos les bendecía o les beneficiaba. Claro. Al final de cuentas. Claro, y déjame decirte, en ese momento fui muy cuestionado, yo no tenía las respuestas y ahora sé emplear mi rol de hijo y esto me ha permitido poder valorar a mis padres también. Valorar a mis padres. Preguntabas hace un momento cómo era mi mentalidad antes de Cristo acerca de ser hijo y yo me conformaba con el hacer, ¿no? Pero el hacer a regañadientes incluso a veces, ¿no? Ahora está en mi corazón el no solamente hacer lo que ellos te pidan, sino ir más allá, porque esto es la nueva naturaleza que hace el hecho de que estés y que hayas conocido la figura de Cristo. Me viene a la mente, ¿no? Hablando también del Evangelio, que es hacer antes de Cristo las cosas por querer quedar bien, ¿no? O por cumplir. Claro. O sea, dices, lo voy a hacer, voy a tratar de llevar un rol de hijo, por cumplir y lo que me pidan y para, como bien mencionas, a regañadientas, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Pero viene Cristo y todo lo que has mencionado ahorita, que empiezas a comprender quién es Dios como tu Padre y por lo tanto lo que Él te pide, cómo actuar, ¿verdad? Y cómo te ayuda a actuar de esa manera y lo transportas también siendo un hijo como tal, ¿verdad? Y hace un momento te decía, ¿verdad? Y mejor dicho, nos comentábamos mutuamente que es un tema muy poco hablado, ¿verdad? Que hay libros a veces acerca de cómo ser padre o del rol de las mamás, etcétera, pero el ser hijo a veces se habla poco.
de eso. ¿Por qué? Porque nos gusta recibir, pero nos gusta muy poco el dar. Y el hijo también tiene algo de eso, ¿no? Que tiene que dar. Y con eso quisiera pasar a la siguiente pregunta, Dani. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de este rol de hijo? Fíjate que yo quisiera abordar esa respuesta desde la perspectiva incluso primero de entender que Dios, en la palabra de Dios, es quien forma una familia. Ok. Y dentro de la familia le da un rol a cada quien. O sea, los primeros fueron Adán y Eva. Y a partir de ahí vienen los hijos. Viene Caín y Abel, que fueron los primeros hijos. Le dio nombre a cada uno, le dio un rol a cada uno. Y a partir de ahí creo que las Escrituras nos hablan de eso. No es algo que está solamente en el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, pero viene desde allá, porque Dios es quien le da esta forma a la familia, mandando un mensaje acerca de cómo Él quería que fuera conformado, ¿no? También nos enseña cuál es el rol y las indicaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo da una enseñanza, Efesios 6, es uno de los textos que hablan específicamente de esto, y lo quiero leer así como dice ahí. Adelante. Hace la exhortación y la cita básica en cuestión al mandamiento. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y lo que Dios hace primero al momento de adoptarnos como hijos es justificarnos. Entonces a partir de ahí es que nosotros entendemos el concepto de justicia, cuando realmente somos conformados como hijos. ¿Y sabes cómo lo sustenta? Lo sustenta con el mandamiento. El apóstol Pablo en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes desde el inicio de mi ministerio y he visto cómo el mundo se come a nuestros jóvenes por la rebeldía de sus corazones y por no haber sido instruidos en la palabra, pero también creo que este tema es fundamental para ellos, el que puedan conocer cuál es su rol de ser hijo, porque cuando te gana la rebeldía y quieres hacer las cosas fuera de tus padres, lejos de ellos, entonces puedes encontrar algo como lo que redacta aquí, ¿no? La muerte. Así es. Tu vida se acorta. Y no solamente hablar de la muerte, sino que el hecho de que hablamos de que no hacer las cosas que le agradan a Dios, no llevar una vida piadosa, no llevar una vida de obediencia, no llevar una vida en sujeción a Dios, o conocer a Dios como tus padres te lo pueden inculcar, pues eso te aleja y probablemente no le podemos llamar a eso vida. Claro, ¿no? se existe. Claro. Se existe nada más, así es, ¿verdad? Y eso es también muy importante remarcarlo, que antes de Cristo estamos existiendo, pero cuando venimos a Cristo realmente vivimos. Realmente venimos a vivir. Y también lo que mencionas, lo que nos compartes, ¿verdad? De Efesios 6, cuando Pablo da esas instrucciones y cómo lo refuerza y lo hace tan... Es lo impresionante de las Escrituras, ¿verdad? Cómo lo referencia hacia Éxodo, hacia Deuteronomio y en ese sentido de honrar, ¿verdad? De honrar. Y todo lo que conlleva, a final de cuentas, honrar. Creo que esa palabra honrar se vuelve como lo medular, ¿no? Porque involucra muchas cosas. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que esa palabra la cumple Cristo a cabalidad, ¿no? Así es. Él es nuestro estándar del Hijo perfecto. Por eso es que yo creo que si tenemos un ejemplo, y un ejemplo tendríamos que adoptar para entender nuestro rol como hijos, sería el de Cristo, que fue el Hijo perfecto, el que hablaba las cosas que le decía el Padre, el que vino a cumplir la obra del Padre, el que vino a hacerla y se sujetó a la ordenanza del Padre, el que no escatimó su propia vida, sino que hizo lo que el Padre le había encomendado, ¿no? Así es. Y fíjate, este otro texto de Colosenses también lo dice el apóstol Pablo, y aunque varían algunas palabras, es muy importante mencionar, dice el 3:20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Así es. Como hijos, yo creo que nuestros padres se esfuerzan, estoy hablando de la familia cristiana, yo creo que nuestros padres se esfuerzan por modelar a Cristo. Así es. Y una de las cosas que primero nos enseñan o nos modelan es hacer las cosas que le agradan a Dios. Así es. Y muchas veces recibimos la instrucción de ellos, eso no le agrada a Dios, hijo. Eso no es agradable delante de Dios. Tenemos que entender lo que significa agradar a Dios.
Agradar a Dios es despojarte de ti mismo para tomar la imagen de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte central y medular, ¿verdad? El buscar agradar a Cristo tomando el rol bíblico que Él nos pide que debamos de tener. Dani, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por esa entrevista. Esperamos y próximamente tenerte en otro programa. Gracias. Y a todos nuestros espectadores les pedimos que nos esperen un poco más. Vamos a las conclusiones después de estos comerciales. Esto es Hombre Radical. Ya estamos de regreso una vez más aquí en tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Y después de haber visto estas entrevistas con nuestro querido amigo Dani Quirós y haber platicado de la relevancia que tiene el tomar en cuenta desde una perspectiva bíblica cuál es nuestro rol como hijos, vamos a partir de recordar que realmente se ha hablado poco al respecto, aunque la realidad es que las escrituras están llenas acerca del rol, acerca de ejemplos, acerca de consejos de cómo podemos nosotros cumplir con el rol de hijos, que es algo muy importante y que en generaciones actuales se ha dejado a un lado, porque vivimos tristemente en una generación donde solamente estamos buscando recibir, pero poco dar. Quisiera leerte lo que dice Éxodo 20:12. ¿Qué dice Éxodo 20:12? Dice así: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tenemos muy en claro que este es uno de los mandamientos dentro de estos 10 tan importantes que el Señor nos da y que se convierten como en ese estándar o en ese eje moral que dirige nuestras vidas, o que en otras palabras, visto desde el Evangelio, nos hace ver nuestra gran necesidad del Señor. Y tristemente hemos fallado en esto, es algo que tenemos que reconocer, que quizás no hemos honrado de la manera adecuada a nuestros padres, es decir, desde este punto no hemos cumplido el rol que deberíamos de cumplir como hijos. Pensando en esto, donde la Escritura nos dice que debemos de honrarlos para que tengamos una vida larga y plena, es que debemos de pensar también muy seriamente en un análisis o un examen, un autoexamen que podamos realizarnos, por medio del cual podamos ver con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo, cuáles son las áreas que debemos de mejorar. Todos y cada uno debemos de esforzarnos más en esto, preocuparnos en ser realmente esos hijos que honremos a nuestros padres. Si vamos a Efesios en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Es muy importante recordar lo que el apóstol Pablo hizo al escribir esta carta a los Efesios. Recuerda que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios está hablando acerca de nuestra identidad en Cristo, es decir, quiénes somos en Él, cómo por medio de ese precioso regalo de salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido adoptados y hemos sido puestos en lugares celestiales, como dice Efesios, junto con el Señor Jesucristo. Pero los capítulos del 4 al 6 nos van a hablar entonces de indicaciones o de frutos que debemos de tener si es que realmente nos hemos identificado por la gracia del Señor como hijos de Dios. Y uno de esos frutos o uno de esos ejemplos que debemos de vivir en nuestra vida es el de obedecer a nuestros padres. Porque dice aquí la Escritura, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Es decir, al pertenecer al Señor, en automático nosotros deberíamos de esforzarnos por obedecer a nuestros padres. Qué importante es esto, qué importante es recordar que el obedecer a nuestros padres entonces no se convierte en una opción, sino que se convierte en un mandato del Señor e incluso en un fruto a partir de que hemos sido redimidos por el Señor. Y aquí el libro de Efesios nos hace también el recordatorio de lo que acabamos de leer en Éxodo 20:12, donde nos dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero yo quisiera hacer un énfasis en lo siguiente, en la palabra timao. La palabra timao es precisamente el griego que se utiliza para hablar acerca de honrar y quiere decir estimar con respeto, honrar, reverenciar, tratar con gracia, visitar con muestras de favor. Todo esto quiere decir, y cuando estamos leyendo todo esto pareciera ser
Obviamente que nos lleva a recordar todas esas oportunidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Ya sé que seas tú un hijo que estás en la etapa de tu juventud o que eres un hijo ya adulto, casado, pero que puedes cumplir con todo esto. Por ejemplo, puedes estimar sin duda respeto hacia tus padres. Puedes reverenciarlos. Puedes tratarlos con gracia. ¿Sabes que es muy importante que seamos pacientes con ellos? Ellos fueron pacientes con nosotros mucho tiempo. Lo único malo es que no lo recordamos, pero te aseguro que más de una vez, cuando eras pequeño, le preguntaste a tus padres cómo se decía una cosa o cómo se decía otra cosa y te la repitieron más de 10 veces. Y ahora nosotros debemos ser pacientes también. Me llama la atención también otro de los significados de esta palabra timao, que es visitar con muestras de favor. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu papá, a tu mamá, si es que tus papás ya son ancianos? Los visitaste y no solamente como una visita como cualquier otra, sino que les mostraste favor, es decir, les llevaste algo, los atendiste, los escuchaste, platicaste con ellos, los llevaste a pasear. ¿Qué has hecho en ese sentido? Eso es mostrar favor. Démonos cuenta, por lo tanto, que cuando la Escritura nos habla de honrar a nuestros padres, es más allá de lo que pensamos que quizás ya hemos cumplido. También la Escritura nos dice lo siguiente, en Proverbios 23-22 dice así: escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Este es el estándar. El estándar es que tristemente las generaciones actuales desprecian a sus padres. No los escuchan, no los atienden. Y aquí queda muy claro en Proverbios que debemos de hacerlo. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres de una manera más profunda? Yo quisiera darte algunos consejos de qué podemos hacer. Bueno, el primero es precisamente respetarlos. Eso quiere decir escucharlos, seguir sus consejos, ser corteses con ellos y ser considerados en nuestras acciones y palabras. Eso ya nos lleva mucho trabajo por hacer. Deberíamos de esforzarnos mucho para poder comportarnos de esta manera para con nuestros padres. El simple hecho de escuchar. El escuchar es un hábito que conlleva paciencia y por lo tanto solamente por obra del Espíritu Santo podemos ser pacientes y podemos por medio de la paciencia demostrar amor también. Ellos nos lo demostraron, que tanto lo estamos mostrando nosotros. No solamente escucharlos, sino seguir sus consejos. Recuerda, muchos consejos que nuestros padres nos han dado, nos los dan porque ellos ya los han vivido y quizás se han equivocado o quizás han acertado. Pero cualquiera que sea la situación, ya sea que se hayan equivocado, que hayan acertado, tú y yo debemos de seguirlos, porque seguramente ellos quieren lo mejor para nosotros. Qué importante es aprender a seguir los consejos de aquellos que tienen experiencia en la vida. Otra de los consejos que quisiera darte es el ser agradecidos con ellos, que es la gratitud. Colosenses 3:15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tan agradecido has sido con tu papá, con tu mamá? ¿Te has mostrado con alguna muestra de favor donde les hayas tratado de recompensar todo el esfuerzo que ellos han tenido o tuvieron para criarte? Quizás ahora que eres papá tú también te puedes dar cuenta de que no es sencillo criar un hijo, que tienes que estar realmente pendiente de ellos si es que realmente estás cumpliendo con tu rol de padre. Tienes que estar proveyéndoles, tienes que escucharlos, tienes que jugar con ellos, tienes que enseñarles, tienes que atenderlos. Todo eso lo hizo en su momento tu padre o tu mamá por ti. ¿Qué tan agradecido eres? Y quizás también puede ser que tú no hayas tenido una experiencia muy adecuada con tu papá o con tu mamá. En ese caso tú debes de orar al Señor y pedirle que ponga en tu corazón primero perdón hacia lo que ellos hayan hecho mal y a partir de eso mostrar gracia y misericordia, porque es lo que el Señor muestra para nosotros día tras día. Día tras día le está mostrando gracia, día tras día le está mostrando misericordia para con nosotros. Y de eso mismo debemos nosotros equiparnos para ser esos hijos que la Escritura nos dice que debemos de ser. También quisiera hablarte de que como hijos podemos brindarles apoyo. Quizás tus papás ya no estén en un momento donde puedan laborar y sea bueno que tú puedas apoyarles económicamente. O quizás tus papás estén pasando en un momento crítico, tú sigues en casa, pero puedes de alguna manera ayudarles trabajando también y aportando algo a ellos.
Un consejo para todos aquellos jóvenes que viven en casa y que están trabajando, que te quiero dar de todo corazón, es el siguiente: aporta por lo menos con la mitad de tu salario a tu casa. Dios te va a bendecir por eso, créemelo, Dios te va a bendecir. No debe de doler en tu corazón, porque quiero recordarte que aunque sea responsabilidad de los padres, tú vives en un lugar donde no pagas renta, donde no pagas comida, donde no pagas agua, no pagas luz, no pagas ninguno de los recibos o de los biles, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, sino que se te está dando todo. Esto es una manera de apoyar. Es importante que podamos ser ayudadores de nuestros padres. Otra área muy importante es la comunicación. Tener buena comunicación con ellos, llevarte bien con ellos. Otra área importante es la del perdón. Poder perdonar a tus padres también. Y si ellos te piden perdón, en algún momento dado tener esa capacidad de escucharlos con atención. Muy importante también es el reconocimiento. El reconocer lo que han hecho por ti. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con tu padre, con tu mamá y le dijiste: gracias papá, gracias mamá, porque me diste ese consejo que hoy en día me ayuda? Otro de ellos es la responsabilidad. El ser responsables para con nuestros padres, sabiendo que un día nos van a necesitar más que lo que quizás nos necesiten hoy en día. Es muy importante ser responsables. Un punto que me parece muy hermoso es el de la admiración, que podamos admirarles también. Otro punto muy importante es el del cuidado, cuidarles. Y un último punto es el de la oración. El mayor ejemplo de esto lo dio el Señor Jesús. En Filipenses 2:8 vemos algo que es muy importante acerca de Él siendo hijo y cómo Él fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos el mayor ejemplo. Recuerda, esto es Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y te esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego.